Don Luis Duc está colgando en las redes, pero así antesito de entrar, ¡papá! Está colgando en las redes que está aquí en Radiografía. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Hugo. Buenos días, Félix. Buen día. Nuevamente, gracias por la oportunidad siempre de poder venir a aclarar y aportar con evidencias situaciones que nos están ocurriendo a nosotros como diputados de la bancada independiente Vamos y dentro de nuestra bancada a colaboradores, funcionarios públicos que trabajan todos los días, incluso más de las horas laborales que están en su contrato, pero sobre todo familiares enteros que dependen de ellos, donde se les ha retenido su salario y se le ha cambiado el estatus laboral a licencia sin sueldo, sin que ellos lo hayan solicitado por parte de la Contraloría. Es que aquí hay varios elementos. La licencia con sueldo, según ustedes se establecen, es una decisión personal del funcionario, ¿no? Sí, bien. mira. Y quiero el sustento legal sobre ese tema y sobre todo, dos elementos adicionales. ¿Cuántos funcionarios están siendo afectados por la medida? ¿Y cuándo se tomó la decisión? Si es en medio de la vorágine de la discusión de este tema del bioetanol, para entender bien todo el panorama. Todo el panorama. Perfecto, Hugo. Mira, te lo voy a poner en contexto, y aquí traje la nota de prensa que la Contraloría de la República sacó el día de ayer, donde colocan mi nombre. Quiero aclararle a la Contraloría de la República que mi nombre está bien escrito, pero mi apellido es con K, no es con Q. Por favor, investiguen los nombres de los diputados. Entonces, dentro de esta nota de prensa, la Contraloría de la República menciona que solo 7 funcionarios se han visto afectados con la retención de pago de sus salarios y el cambio del estatus laboral a licencia sin sueldo. Miren, no son solo 7 funcionarios que se han visto afectados. 7 funcionarios se han visto afectados hace 2 meses con la retención del pago. Dentro de esos 7 hay 3 colaboradores míos que se han visto afectados, que no han cobrado hace 2 meses su salario. Sin embargo, son más de 40 funcionarios que se han visto afectados con la retención de sus pagos y cambiándole el estatus laboral a licencia sin sueldo. ¿Dónde se hace ese cambio? Bueno, aquí les traje un ejemplo de una proforma de una persona dentro de mi equipo de trabajo, donde esto es de la Contraloría General de la República, esto es individual, ¿ok? Aquí el estatus de la persona dice licencia sin sueldo eventual. Escuchen lo que dicen, licencia sin sueldo eventual. Entonces, eso es un cambio que nosotros comenzamos a identificar el día lunes a alrededor de 39 colaboradores cuando hicimos la conferencia de prensa. Sin embargo, posterior a la conferencia de prensa, comenzaron a aumentar los números. Por eso es que yo indico, más de 40 funcionarios son los que se han visto afectados en esta situación. Los 7 que ya estaban afectados hace 2 meses y alrededor de 35 personas más que se han añadido a esa lista, que se le ha cambiado su estatus laboral a licencia sin sueldo eventual y adicional, reteniéndole el pago de la próxima quincena de abril. Ahora, usted, don Hugo, me pidió el sustento legal. Yo también hice la tarea y le pregunté al secretario general de la Asamblea Nacional que me especificara cómo se solicita una licencia sin sueldo dentro de la entidad nominadora, porque hay que entender algo. Cada solicitud que haga una persona de licencia sin sueldo viene específicamente del mismo colaborador o servidor público dentro de su autoridad nominadora. ¿Qué dice la nota? Dice lo siguiente, escuchen, que dependiendo de las razones que motiven la solicitud de licencia sin sueldo, se deberán cumplir con ciertos requisitos a saber para poder pedir una licencia sin sueldo. Y el primer requisito dice ser servidor de la estructura permanente. Ahora bien, ¿qué dice la proforma de la Contraloría? Licencia sin sueldo eventual. Ahí ya vimos una contradicción. ¿Por qué? Porque el personal de cada despacho dentro de la planilla 2020 de los diputados es un personal eventual. Ahora bien, ¿el Contralor se estaría extralimitando en sus funciones en este caso? Les estoy dando razones públicas con evidencias de cómo se está extralimitando de sus funciones. Yo no estoy hablando por hablar. Ahora bien, nosotros no solamente nos quedamos con que, ok, esto es lo que yo pienso, esto es lo que dice la norma, estas son las pruebas. No. Yo tengo aquí también una nota, porque en su momento, cuando me pasó a mí, hace 2 meses, yo comencé a solicitar información y la directora de Recursos Humanos me confirma que formalmente no han recibido ninguna notificación de parte de ninguna autoridad indicando que se está realizando investigación para algún colaborador mío en este caso. Es decir,
Según la Contraloría, ellos están realizando investigaciones bajo el concepto de licencia sin sueldo, deteniéndole el pago a las personas. Pero eso, adivinen, no está bien. Eso no, es más, en todos los comunicados que ha sacado la Contraloría, mencionando algunas normas, ninguna menciona realmente el procedimiento que están siguiendo para poder cambiarle el estatus laboral sin que el colaborador lo haya solicitado. Nosotros igualmente solicitamos el día de ayer al presidente de la Asamblea una solicitud formal de 39 colaboradores que se han visto afectados para que nos confirmara si han solicitado licencia sin sueldo, si han recibido alguna notificación y también el tema de la marcación. Y aquí te voy a explicar. Las respuestas, son 4 respuestas y te las resumo así. Primero, se certifica que ninguno de los colaboradores detallado en su comunicación ha presentado solicitud de licencia sin sueldo. Segundo, no se ha tramitado ni autorizado licencia sin sueldo alguna respecto a los referidos colaboradores. Tercero, no consta en los archivos administrativos de esta institución notificación formal proveniente de autoridad competente relativa a la apertura de procesos, investigaciones o actuaciones administrativas. Cuarto, la Asamblea Nacional no cuenta con un formato único obligatorio aplicable de manera uniforme a todos los despachos de los honorables diputados. Dice que esto está basado en el Reglamento de Administración de Recursos Humanos aprobado mediante resolución 138 del 30 de junio del 2010 en su artículo 161. Igualmente el artículo 160 y 162. No contempla un formato único estandarizado, sino que permite la implementación de distintos mecanismos de control, digitales o manuales. Y aquí te quiero aclarar algo con respecto a eso. Tal vez dirán, no, pero es que entonces no están marcando digitalmente, como bien lo establece el Contralor en sus comunicados. Ahí te voy a explicar algo, Hugo. Sí hay despachos que tenemos el tema de la marcación, pero cuando uno entrega la información, la que valida la misma asamblea, no es la marcación biométrica, es la marcación manual que se realiza, que también está autorizada por parte de la asamblea en su reglamento de administración de recursos humanos. Y esa es la que ellos reciben y con la cual tramitan todos los pagos de los salarios a los colaboradores. Fíjese que le he preguntado sobre su argumento legal, etcétera. Pero la Contraloría también tiene su argumento legal y aquí nos puede orientar más don Félix Antonio Chávez porque ya nos metemos en su territorio, ¿no? Porque el fundamento de la Contraloría es el decreto 90 de 2019 que establece cómo se procede en una licencia sin sueldo y aclara también la Contraloría que esta no es una medida sancionatoria contra los funcionarios de Vamos, sino como un mecanismo que permite realizar investigaciones con transparencia y respetando al debido proceso. Y, hago el espacio, respetando el debido proceso. Don Félix Antonio Chávez, usted maneja más estos elementos, ¿no? Porque al fin y al cabo son argumento legal versus argumento legal para llevarle entonces al escenario de la pregunta. Con esta diferencia de no solicitar licencia sin sueldo o que la licencia sin sueldo debe ser unilateral por parte del funcionario en la autoridad nominadora y con esos argumentos que usted ha expresado muy bien puede recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya lo han hecho o solamente esto se va a quedar en un vaivén político entre el Contralor y los diputados de la bancada independiente Vamos? Mira, muy buena pregunta, Félix, y para aclararle un poco a Hugo con respecto al decreto, porque también investigamos el decreto, nos metimos a leer todas las normas que... Creo que con ese mismo decreto le aplicaron a los educadores sí, que también tienen procesos ante la Corte Suprema de Justicia porque fueron sacados del sistema educativo. Imagínate, nosotros tenemos que aquí, lo que establece el decreto, movimiento de envío de licencias, dice, documentos sustentadores adjuntos al formulario que el fiscalizador debe verificar. El fiscalizador dice, copia autenticada del derecho resuelto de envío de la licencia emitida por la Dirección de Recursos Humanos. Mira. El paso anterior. Ya aquí con esto lo maté. El Contralor se equivocó y tiene una acción de extralimitación de sus funciones. Ahora bien, su propio decreto, porque no leen, yo le digo al Contralor, lea, Contralor, lea, no permita que su equipo se esté equivocando legalmente, para eso le paga. Ahora... Tú mencionas bien, Félix, si nosotros vamos a tomar otros pasos, sí, todo eso está dentro de la evaluación y ese no es el único paso, ir a presentar algún tipo de denuncia o querella dentro del Ministerio Público, sino que estamos evaluando otras acciones que nosotros estamos pensando ejecutar en los próximos días, porque esto no puede ser cualquier tipo de precedente que se dé como lo que está pasando con la irrupción que se dio en el caso de investigación del ex vicepresidente José Gabriel Carrizo, que
se irrumpió en la Contraloría, es evidente y claro que él estaba allá adentro, se llevó a sus auditores, pero aquí no está pasando nada. La cifra que maneja la bancada independiente Vamos supera los 39 funcionarios, pero la de la Contraloría 7. Y ayer se pronunció la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Asamblea Nacional. Yo pensé que era en defensa de los diputados de Vamos, pero ella ha manifestado que así como otros funcionarios de otros despachos de diputados del PRD, que en la primera ola de auditoría se le aplicaron esta retención, que muy bien el Contralor puede aplicar este proceso porque se trata de una medida de fiscalización para verificar si en la bancada independiente existe o no botellas. Yo le pregunto, ¿hay botellas en la bancada independiente Vamos? No hay botellas en la bancada independiente Vamos y si la... Y yo no sé ni cómo, de verdad, o sea, ¿cómo se llama la... Karina Connell. Karina, la señora Karina avala el proceso del Contralor. Yo le pregunto, señora Karina, ¿en qué documento legal autoriza? Porque la Contraloría no lo ha mencionado en ninguno de sus comunicados, un procedimiento legal con base legal sustentada y fuerte de lo que está haciendo. ¿Cómo usted avala lo que él está haciendo? Nosotros en la bancada independiente Vamos no tenemos miedo que nos realicen auditorías a nosotros. Que nos las realice, Contralor, vaya despacho por despacho. Es más, me ofrezco que yo sea el primer despacho que usted vaya y verifique. Verifíqueme. A mí no me da miedo. No me da miedo que me hagan auditorías. Porque yo no tengo ninguna botella. Mi gente trabaja todos los días. Va a trabajar incluso más de las horas laborales. Y hay muchas familias que dependen de ello, personas enfermas. Y eso que usted está haciendo es una extralimitación de funciones, es una extorsión. ¿Y por qué hablamos de extorsión? Porque es selectividad. Selectividad específica con la bancada independiente Vamos, y lo decía Hugo, porque en este momento tiene relación con el proyecto de ley del bioetanol. Yo fui uno de los que me pronuncié en el Pleno con el tema de la obligatoriedad, no estaba de acuerdo, hace más de 3 meses atrás. Y justo después me viene y me sucede este tema, 2 meses de retención del salario de mi gente. Y de ahora más cerca del debate, justo a 8 diputados, que hemos sido los más vocales en algunas de nuestras acciones, no solo con el proyecto de ley del bioetanol, sino incluso con otras acciones del Contralor, nos vienen a retener los pagos de nuestros colaboradores. Y no estamos hablando de 1 o 2. A mí me habían retenido 3, me retuvieron 5. Y hay gente donde le han retenido el salario a todo su equipo de trabajo. Mire, usted nos ha dicho varias cosas ahí. Es más, me quedo con el tema de 8 y me quedo pensando también, ¿Vamos a reducido a 8 los fieles a Vamos a los principios o qué está pasando en Vamos? No los Como fieles, una notita al calce nada más. Sí, no los fieles a Vamos somos los únicos que no hemos visto afectados. Yo creo que los que hemos estado siendo afectados son los que nos hemos pronunciado más beligerantemente, gracias por la palabra, en contra de las acciones del Contralor. Eso no significa que mis otros compañeros no estén a favor de eso, no, para nada. Pero nosotros nos hemos pronunciado. Ajá. Y vuelvo un poquito atrás porque las palabras de Karina no fueron simples, no son simples. Ella misma fue afectada en su momento por las investigaciones y ella pasó varias quincenas o meses, me atrevo a decir, estoy hablando de memoria. 3 meses aproximadamente. 3 meses, usted está más claro, este hombre está más claro de lo que pasa en la asamblea que yo, estoy hablando de memoria. Ella resultó afectada en su momento por una medida similar a la que le están aplicando a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué discriminatoria si los trabajadores permanentes de la asamblea ya fueron sometidos a lo mismo? ¿Por qué es discriminatoria? Mira, no es tanto discriminatoria. Yo creo que la señora Karina, si en su momento pasó por esa situación, a mí nunca me la comunicó. Yo no la sabía. No, pero esto fue un hecho público y notorio. Es más, yo recuerdo que en ese momento Vamos como movimiento político avalaba lo que estaba pasando porque se estaba buscando el tema de las botellas. Usted corríjame, porque yo puedo estar equivocado. Estoy hablando de ese momento histórico donde los trabajadores de la asamblea salían incluso a protestar porque tampoco tenían cómo poner su plato de comida en la mesa, así como le está pasando a ustedes ahora. Sí, y en aquel momento Vamos estaba de acuerdo porque estaba con el tema de la marcación, que si existían las botellas, etcétera, etcétera. Sí, ¿Por qué a ellos sí? ¿Por qué a ustedes no? Mira, Hugo, justo en ese momento se estaba dando el tema de la supuesta auditoría de parte de la Contraloría, ¿o me equivoco? Sí, en aquel momento. Exacto. ¿De acuerdo? Perfecto. No solamente fue a la señora Karina, a nuestros despachos también le retuvieron el pago de no pagarle en varias ocasiones. Ah, o sea que usted está en un segundo round. Mire, sí, pero de diferentes formas. Ajá. ¿Por qué? Porque la primera forma fue con detenemos porque estamos haciendo una supuesta auditoría, que es distinto a lo que está pasando ahora, una supuesta auditoría que no ha terminado en nada, el Contralor no ha hecho nada con eso, hizo puro show, pura bulla,
Entonces, ¿qué pasó? Estaba cambiando el tema de pagar, porque muchos cobran por ACH. De pagar por ACH, no, ahora vamos a pagar por cheque. Eso hizo que demorara el pago de los colaboradores. Es más, no sé si recuerdas, pero a esta persona, el Contralor de la República en ese momento comenzó a jugar con los datos que comenzó a sacar y comenzó a incluirme incluso mucho más gente que no está en mi despacho, Y yo conseguí formalmente información, notificación de la Asamblea Nacional, donde certificaba quiénes eran mis colaboradores versus la información de la Contraloría. Es decir, Ahora, el Contralor sí. está mintiendo nuevamente. Ahora, yo quiero irme a lo que sus colegas dicen también. Vi a un Benicio Robinson que más o menos iba en la misma línea de los trabajadores de la Asamblea. Dice, ustedes se quejan ahora, pero antes no se quejaban cuando nos lo hicieron a los nuestros. Algo así dijo el señor Benicio Robinson. Y me voy al argumento de don Luis Eduardo Camacho, que sí mostró algo de preocupación porque dice, oye, estamos hablando de un trabajador, y si yo me pongo en los zapatos del trabajador que va a trabajar y que ahora le suspenden su ingreso. Fíjese que de sus adversarios en el mundo de los partidos políticos, en ese universo, tenemos reacciones diversas. Me llama la atención, Hugo, tú mismo lo has dicho. Mira, ¿de quiénes estás hablando? Yo me pregunto, ¿por qué ellos no levantaron la voz en su momento si tenían la misma situación? Porque ellos se quedaron callados. En la anterior, Ellos se quedaron callados. En la anterior el PRD, ellos se levantaron la voz. Sí. Bueno, levantaron la voz dentro de ellos, porque públicamente no lo habían hecho. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo estar defendiendo a las personas que no trabajan. Eso yo no lo voy a hacer. Yo puedo defender a quien trabaje, a quien yo tengo certificación de que está trabajando. Y nuestros colaboradores trabajan todos los días, incluso más de las horas laborables por las cuales fueron contratadas. Y me consta, yo puedo certificar por los de la bancada independiente Vamos, de que pueden venirnos a hacer todas las auditorías que quieran. Yo sí te quiero decir algo, Hugo. Dentro de la Asamblea hay gente que trabaja, y no te lo voy a negar. No, sin lugar a dudas. Personas que en la comisión de credenciales se quedaban con nosotros desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana trabajando. Es que en aquel momento cuando comenzó todo esto, aquí lo decíamos, don Félix, y así como yo lo hago aquí en este instante que acudo a don Félix, lo digo, don Félix, en este barrejobo que están tirando, en esta oleada, ahí yo veo nombres de gente que a mí me constaba cuando iba a la asamblea, que tienen años trabajando y que siempre están trabajando. Y don Félix me decía, sí, ahí hay gente que trabaja y gente que uno no sabe. Exacto, es que ahí tú lo dices, gente que uno no sabe. Gente que uno no sabe si realmente está trabajando dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros sabemos que hay gente que trabaja, pero así mismo como hay gente que trabaja, hay gente que no trabaja y está cobrando, que son las famosas botellas. Eso sí pasa y tengo que decirlo. No podemos tapar el sol con un solo dedo, porque ¿siguen las botellas en la Asamblea? Claro, señor Hugo, y no creas que es tan fácil evidenciar de que sí, este no, este sí, porque justo en el momento que llaman para el día del pago, la Asamblea se llena. Pero cuando no, la Asamblea está vacía, tú puedes ir, parece un desierto. Solamente los colaboradores de nuestro despacho y de algunos diputados están trabajando. Porque yo no puedo decir que todos los diputados. Hay diputados que también tienen gente que trabaja y trabajan fuerte, porque me consta. Pero de que hay. Cuando se inició el proceso de auditoría, el Contralor tildó a la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, como una batallonera y se generó también una medición de fuerzas enorme y una crisis interna en la Asamblea Nacional. Ahora las auditorías se dan con un nuevo presidente, un presidente que llega a este puesto también con el respaldo de la bancada independiente Vamos. ¿Ustedes sienten que Jorge Herrera ha salido en defensa de los funcionarios de Vamos o los ha dejado solo en el asunto? Mira, porque en su momento Dana Castañeda emitió fuertes comentarios en defensa de los funcionarios de la Asamblea Nacional. No sé si usted ha sentido lo mismo con un nuevo presidente, el caso de Jorge Herrera. Mira, tú dijiste algo clave en esta nueva auditoría. Es que ahorita no ha habido ni una auditoría. Ahorita no hay auditoría. La Contraloría está inventándose un proceso de una investigación que no existe basado en un documento legal que tampoco los ampara. Es decir, el Contralor está inventándose un proceso para retenerle pago a la gente porque a él le da la gana. Esto no es su finca privada, Contralor. Esto es nuestro país y la institucionalidad se tiene que respetar. Lo que sí te puedo decir es que el presidente de la Asamblea, cuando nosotros le estamos pidiendo información, nos ha colaborado. El día de ayer le pedimos la información e inmediatamente, en horas, nos entregó la certificación que le estábamos pidiendo, que avala la ilegalidad del Contralor de la República. Y en eso no me puedo quedar callado. El presidente Jorge Herrera
ha respondido beligerantemente en este caso a la solicitud que le hemos realizado. ¿Cuándo van ustedes a actuar ante la Corte? No, eso es una información que nosotros estamos evaluando. Decirte ahora sería muy prematuro y equivocado de mi parte, porque no es una decisión unilateral mía, es una decisión que se va a tomar en conjunto con los afectados. Bueno, y va a chocar, me imagino, con los tiempos de un proceso o una investigación que ha iniciado ya el Ministerio Público por la acción del Contralor de frenar un proceso de entrevista de la fiscal anticorrupción en un caso relacionado al expresidente de la República. Me imagino que son dos casos que se deben dirimir ante la Corte Suprema de Justicia. En caso tal, el procurador, quien constitucionalmente es el que debe investigar al Contralor General de la República, y la Corte Suprema emitir los juicios de valor. No, tú has hablado lo correcto. Yo creo que aquí el paso sería que en este caso el Procurador General de la Nación, el señor Luis Gómez, pueda tomar las acciones beligerantes, por lo menos con el primer caso de una posible limitación de funciones evidente que hay en un video, grabaciones y todo. Yo espero que eso termine en algo y no sea puro show también. Y ahora en un segundo caso que, bueno, yo invito también a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público, si han escuchado este noticiero, puedan abrir una denuncia de oficio basado en todas estas pruebas y yo se las presento, yo no tengo problema, para que se pueda investigar una segunda posible extralimitación de funciones por parte del Contralor de la República. Se me quedó en el tintero algo de esa respuesta donde usted abrió un abanico de temas. Usted habló ahí el momento en que el Contralor acudió a la Procuraduría y lo que ocurrió. Se llevó a sus funcionarios que estaban siendo indagados por el Ministerio Público. Hay nuevos elementos en este caso que a mí me preocupan, porque la Procuraduría pues iba a iniciar un tema de investigación. Después dijo el presidente, no, hombre, que allanen sus diferencias. Y yo como observador yo no veo diferencias, yo veo la posible comisión de un delito. Ojo, esto es grave, esto no es cualquier cosa lo que ocurrió, la posible comisión de un delito. Después de eso se dio una reunión entre el procurador y el contralor. Creo que fue en la Contraloría, don Félix. Usted maneja la información mejor que yo. Fue en la Contraloría, ¿no? Sí, y entonces ellos dijeron que era falso, pero las fuentes internas confirmaron la información y que el procurador estaba en Paraguay. Pero estaba en la reunión, Pero está en Paraguay. en la página web de los procuradores tomaron la foto oficial. ¿Y estaba el procurador? Estaban todos los procuradores, menos el de Panamá. Ah, ok. Pues la sesión en esa cumbre de fiscales termina hoy jueves. Algo está pasando en Contraloría porque hay mucha información que procede de Contraloría y Dios quiera que esto no dé pie ahora a una cacería de brujas en la Contraloría. Pero lo cierto es que estamos hablando de un episodio que no sé si se deba quedar como una mera anécdota y, como dijo el presidente, se allanen las diferencias y aquí no ha pasado nada, o ahí debe ocurrir algo. Mira, a mí me parece irresponsable por parte del presidente de la República de Panamá, señor José Raúl Mulino, el cual cree que todo se resuelve con una simple llamadita. Hola, Contralor, te estoy llamando, esto se va a resolver, el presidente de la República me ha dicho que hablemos y acordemos esto. Eso no es así, presidente, estamos mal, aquí tenemos que actuar en derecho, usted es abogado, por favor, estamos afectando la institucionalidad de nuestro país. Eso me parece a mí gravísimo. Y mira, tú también detallaste algo importante, que se está evaluando una posible intromisión delito de parte del Contralor de la República de Panamá con sus acciones. Por eso es que yo soy reiterante en este tema. Yo espero que estas acciones que se están hablando, se están diciendo o se están haciendo por parte del Ministerio Público no queden en un simple show, sino que realmente sean contundentes, que tengan algún tipo de acción, porque este tipo de cosas no pueden estar pasando en nuestro país. Y le voy a decir algo, a mí me preocupa algo, porque pareciera que el Contralor de la República tuviese mucho más poder hasta que el propio presidente de la República de Panamá. ¿Por qué cree eso? Porque tiene mecanismos de extorsión, tiene mecanismos de poder presionar a las personas con la retención de sus pagos de salario. Yo quiero pensar que esto es solamente con la Asamblea Nacional. Yo quiero pensar de que no existe ninguna otra institución que se está viendo afectada, con la misma situación en la que nosotros estamos.
Pero para si, poder conseguir sus cosas. pero si esto es así como usted nos plantea, el presidente sería rehén, porque el presidente hace unos días salió diciendo que tenemos un buen contralor, él le dio el espaldarazo, a menos que sufra de síndrome de Estocolmo. Yo no veo eso en el horizonte, no sé. Mira, amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. O sea, A mí usted me dice parece- que lo que hace con la Asamblea lo hace con el Ejecutivo, el Contralor también. No me extrañaría, no me extrañaría, no me extrañaría para nada. Por eso es los mensajitos de felicitaciones, de aplausos, de reconocimiento al Contralor de la República de Panamá, cuando sabemos que sus acciones no están bien y con una llamadita no se resuelven este tipo de problemas. A eso obedece el cambio de actitud de diputados del PRD que también fueron cuestionados al principio por el Contralor, porque el Contralor criticó el hecho de que habían diputados del Partido Revolucionario Democrático en medio de esas auditorías que manejaban por mes o gastaban en sus planillas más de $100.000, mientras otros diputados mortales manejaban una cifra que debían respetar de los $20.000 mensuales. Pero después de eso, las aguas se calmaron y el partido PRD en algunos debates o en la mayoría de los debates casi siempre vota a favor de las iniciativas del gobierno. A eso obedece. Mira, yo te voy a decir algo, Félix. Las auditorías que ha realizado el Contralor para mí han sido puro show mediático. La información que ha compartido el Contralor de la República ha sido información falsa. Y te lo puedo comprobar yo. Denos dos ejemplos de eso que está diciendo. Te lo puedo decir, lo dije hace un rato. Yo tenía en mi planilla de mi trabajo de la Asamblea 7 colaboradores y el Contralor de la República me asignó 4 o 5 colaboradores permanentes de la Asamblea a mi despacho. Y eso salía en la información de la Contraloría. Y yo fui y certifiqué en la Asamblea que yo no he solicitado ningún personal permanente, pero me lo había asignado. Pero ¿cómo eso puede ocurrir o esos errores pueden ocurrir si en la Asamblea Nacional, en el edificio viejo, si la memoria no me falla, en el piso 2, está la oficina de la Contraloría General de la República? Yo fui a la oficina general, yo fui a las oficinas de la Contraloría y les pregunté y me dijeron, y tengo los correos, esto es un error de informática, eso viene con órdenes. ¿Qué podemos hacer? Es igual que lo que está pasando ahorita. Nosotros fuimos a la Contraloría y muchos no pueden hacer nada porque es una orden de allá arriba. Y usted dice que detrás de todo esto está el tema del bioetanol, ubicándolo en ese escenario. Yo no sé, yo tengo un criterio muy particular sobre el tema del bioetanol, porque, no sé, me atrevo a decir hasta que incluso de discutir esta ley era innecesario. ¿Por qué? Hombre, porque ya tenemos una ley que incluso es más amplia, va más allá del bioetanol, que habla de el uso de diversas fuentes para convertirlas en energía, ¿no? Y ahí se habla del biogás, etcétera, etcétera. La biomasa se habla, ¿no? No solamente de caña de azúcar. Y donde está la obligatoriedad, que a propósito en el documento original presentado en la Asamblea, sí se usaba la palabra obligatoriedad, pero en la ley no se usa la palabra obligatoriedad, sino que en ese arte, como mostró hace un rato don Félix, de juego de palabras, fíjense lo que dice la ley. Dice, las gasolinas que se comercialicen en el territorio nacional deberán contener bioetanol. O sea, es una obligatoriedad. No se usa la palabra obligatoriedad, pero ahí está. Entonces, yo no sé, estamos gastando tanta energía en la discusión de un tema que ya es ley en Panamá. ¿Cuál es el futuro entonces de este documento que ya se encuentra en el Pleno de la Asamblea desde su punto de vista? Mira, Hugo, es evidente de que el Contralor de la República tiene un claro conflicto de interés con el tema del proyecto de ley del bioetanol, él siendo uno de los accionistas de una de las 4 azucareras más grandes que hay en nuestro país. Por eso, parte de medio de este debate se da todo este tema de presiones. Sin embargo, a nivel del debate del proyecto de ley del bioetanol que se va a dar en la Asamblea, ya yo hablé. En mi caso, nosotros vamos a presentar propuestas como bancada. Oye, qué bueno. Propuestas para poder deliberar, entre otras posibles opciones, con el proyecto. Porque no es que el proyecto en sí nosotros los queremos matar, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros siempre queremos ir en contra. No, nosotros presentamos propuestas. El tema es que las propuestas a veces van contrarias a lo que
el Ejecutivo está presentando y nunca quieren llegar a consenso. ¿Qué propuestas van a presentar? Bueno, parte de eso se van a estar presentando próximamente por parte de la diputada Alexandra Brenes, quien ya las presentó en primer debate, que tiene que ver con tratar de estos temas de la obligatoriedad, respetar el tema de la libertad del consumidor a elegir, entre otros aspectos que contemplan el marco legal del proyecto de ley del bioetanol. Pero en sí, el debate se debe dar en la Asamblea y en la Asamblea debemos decidir cuál va a ser el futuro de este proyecto de ley. Y yo coincido contigo, si ya existía una ley que se había aprobado, no entiendo este Ejecutivo viene y presenta una ley como que repitiendo lo mismo. No, es que es una ley redundante. Es más, si yo fuera diputado oficialista, ¿qué quieren? ¿Que eliminemos la obligatoriedad? Eliminamos ese artículo. Exacto. ¿Por qué? Porque ya está en la ley aprobada en el 2023. Sí. No dice obligatoriedad, lo dice de otra manera. Porque a propósito, nosotros estamos obligados, nosotros no tenemos libertad de elección en Panamá. Con o sin bioetanol no tenemos libertad. Esa es la verdad. Hay mercados donde usted puede elegir entre 7 productos. Aquí no, son los 3 que establecen la autoridad. Pero más allá de eso, yo sí veo una oportunidad dorada en que se le puede sacar la punta al lápiz. Por ejemplo, ahí está el tema del impuesto. ¿Por qué el combustible que yo produzco va a pagar 60 centavos versus el combustible que importan? Si es mi combustible. Entonces ahí podemos sacarle el beneficio para ayudar al consumidor. También prestarle atención al tema de los tramos, tener tramos definidos. Porque mire, yo conozco mi país. Y si nosotros comenzamos importando un producto que evidentemente es más barato en el exterior y es buen negocio, yo me quedo importando. ¿Yo para qué voy a producir? Entonces, por eso me gusta que vayan a presentar propuestas, porque lo que hay que tratar entonces es de que realmente beneficie al productor nacional y beneficie al consumidor. Exactamente. Entonces Dios quiera que en esa línea vaya, porque esto no se lo digo solamente a ustedes. Yo creo que hay un diputado, creo que fue Ernesto Cedeño, estoy hablando de memoria, sí, que una vez echó abajo un proyecto y él decía, no, lo que pasa es que tiene viso de inconstitucionalidad. Pero ¿por qué echas abajo el proyecto? Sácale la punta al lápiz. Sácale el elemento inconstitucional y que la propuesta funcione. Yo creo en las propuestas y el debate. Y este proyecto, hombre, no puede ser que 74 países estén equivocados. No puede ser que Estados Unidos, en medio de la crisis del petróleo, aumente del 10 al 15% el bioetanol y nosotros estamos discutiendo cosas que realmente la realidad nos ha demostrado en Panamá que no suceden. Eso de que los carros se dañan, aquí lo vivimos y no pasa. No es que vamos a probar algo, ya lo probamos y no nos pasó. Entonces, mejoremos el proyecto y pensemos en el consumidor y en el productor. Gracias, me quedo con esa de que van a presentar propuestas. Gracias, don Luis. No, a ustedes. Yo sigo difícil que esa propuesta de modificación prospere. Recientemente hablé con un diputado oficialista, me pidió no revelar su nombre y me dice lo que sucede internamente, que la línea del gobierno es aprobar este proyecto sin ningún tipo de modificación. ¿Cómo? Repítame eso. La línea del gobierno es aprobar este proyecto sin ningún tipo de modificación y que la advertencia hacia esos diputados oficialistas, si aplican un tipo de modificación, está en riesgo los funcionarios que ellos han recomendado al Ejecutivo. O sea, y ¿le pasaría lo que le está pasando entonces a los funcionarios? Me dice, Félix, yo estoy en contra de algunos artículos, pero no puedo aplicar ningún tipo de cambio porque esa es la línea, y me pidió no revelar su nombre. Es un diputado oficialista y que obligadamente va a votar a favor de este proyecto de ley, cuando los proyectos siempre deben mejorarse en el órgano legislativo y sacar un buen producto y que los órganos jueguen su papel constitucional. Mira, gracias, diputado. Sí, solamente para terminar y puedan aprovechar, basado en el comentario que dice, de tal palo tal astilla. No es solo el contralor, ahora es el presidente de la República, el extorsionador. Ya lo estamos viendo, cómo agarran y quieren presionar a diputados con este tipo de cosas. Oiga, los diputados debemos decidir en esta ocasión y en las ocasiones que sea, basado en nuestros propios acuerdos, nuestros argumentos, basado en evidencia, en data. Así tomamos decisiones. Hombre, lamentablemente estamos en un escenario que nunca debió darse. Esta ley, la que tenemos actualmente, sustenta todo lo que ahora se está discutiendo en la Asamblea. Y, wow, de verdad que es preocupante. El mundo político es un mundo paralelo que yo no termino de entender nunca más. Es un chip tan complicado para... O sea, porque juegan con unas reglas... Mejor vamos a la pausa, si no se me va a salir algo que podemos decir.